El mundo se está volviendo sordo a la voz de Dios. Y como el mundo se está volviendo sordo, Dios tiene que hablar con mucho ruido y con mucha fuerza. Pero cuando oigamos los truenos de Dios, paremos el oído, nuestra atención, y observemos qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que corregir y qué actitud es la que debemos adoptar ante los acontecimientos que estamos viviendo. En estos días estamos viendo en las noticias los acontecimientos sucedidos entre Israel y Hamás en la zona, en la franja de Gaza. Sí. No es la primera vez que sucede esto en estas fechas del Yom Kippur, el Día del Perdón, el último día del año, de las 10 veces que se practica este rito durante el año, este rito de fe o este acto de fe del perdón, de meditación en la palabra, en la Torá en este caso, de ellos, sí. Y cuando se produce este acontecimiento en el que los judíos se relajan, el pueblo se relaja, Israel se relaja, todo el mundo está en sus casas, todo el mundo está encerrado, dedicado a la oración, al ayuno, ni siquiera se lavan, ni tienen relaciones sexuales, nada de nada, tienen prohibido hacer cualquier cosa. Entonces a veces el enemigo, sabiendo eso, se prepara para llegar a este día, tiene las cosas más fácil para poder entrar. Quizás ellos también confiaban en las alarmas que tienen electrónicas y todo lo demás, pero la invasión ha sido de una forma artesanal y ha sido muy peligrosa. El día en que el pueblo está dedicado a la oración, meditación y lectura de la Torá, en esos días no tienen relaciones sexuales, ni siquiera se bañan, no hacen nada más que orar, meditar y reflexionar sobre sus faltas y pedir perdón a Dios por ellas. Sin embargo, un grupo de disidentes dentro de Israel decidió oponerse a esa tradición y celebrarlo a su manera. Fiestas, borracheras, drogas, lujuria, levantando una estatua a Buda, que no tiene nada que ver con esas cosas, porque los budistas son muy exégetas, muy ascetas, como si Buda tuviera algo que ver con esas fiestas. Este grupo social dentro de Israel ha originado muchísimos problemas dentro de Israel y ha estado desestabilizando a Israel, porque junto a él se suman todos los que tienen algo en contra de su propio país. Esto aquí en España lo conocemos muy bien porque somos líderes en eso, ¿sí? Y los judíos, dadas que venían estas fiestas, querían preparar un evento al aire libre, como una especie de sinagoga, para invitar a los no creyentes, a los no tan fieles, a meditar en la palabra de Dios, a reflexionar sobre sus faltas, a reflexionar sobre sus pecados, a invitarles a pedir perdón, es decir, a celebrar un momento al aire libre, un lugar para que no entraran, como no son, estaba dirigido a los no creyentes y a veces no se animan a entrar en una sinagoga, lo hacían al aire libre para estimularlos y concienciarlos de lo que se estaba celebrando. Pero ellos impidieron que se levantara ese lugar público para celebrar ese evento, se opusieron de una manera un poco violenta y decidieron bajarse al sur de Israel, ahí a 5 kilómetros creo más o menos de la línea de Gaza, de la frontera con Gaza, a celebrar esa fiesta, ese tipo, como una especie de bacanal. Y ahí entraron los terroristas y fueron a los primeros que agarraron, ¿sí? No entiendo a los grupos LGTBI. Pueden ser, en este país pueden ser lo que quieran ser, y en Europa cada uno puede ser lo que quiera ser. Lo que no entiendo es cómo en los países que les permiten ser lo que quieren ser y que tienen derecho a ser lo que quieran ser, y que les permiten manifestarse, que se opongan y que hagan toda la fuerza posible para destruir a esos países, la libertad que hay en esos países y el orden que he establecido en esos países, que hagan todo lo posible
en esos lugares donde se pueden manifestar para destruirlos, para desequilibrarlos. No lo entiendo, porque se supone que son muy inteligentes y que son gente inteligente, están en todos los medios de comunicación, dominan todos estos medios. No entiendo por qué hacen estas cosas en los países donde se les permite ser lo que quieren ser, porque en Hamás no le permitirían hacer eso, ni en Jordania, que está al lado, tampoco, ni en Egipto tampoco, ni en Siria tampoco. No entiendo lo que está pasando en la sociedad. ¿Somos desagradecidos? ¿Esta sociedad es desagradecida con lo que tiene? ¿No sabe agradecer a Dios con lo que tiene, con lo que ha recibido? ¿Y trabajar para mejorarlo en vez de fastidiar para empeorarlo? No lo entiendo. Parece el mundo al revés. En estas fiestas, como decía, a través de la historia se han producido muchos asaltos al pueblo judío y al pueblo de Israel. Desde la época de los macabeos ya sucedió en 2 ocasiones. Y en 1973 volvió a suceder en el siglo pasado. Antes de esta última arrebato, ataque en los días del Yom Kippur, cuando el pueblo está relajado, en 1973, unos años atrás, también aprovecharon esta fiesta del Yom Kippur para producir otro ataque contra Israel. También en el día de Yom Kippur, una liga de países islámicos se reunió para atacar a Israel en estas fiestas de oración, perdón y descanso, y terminó con una gran victoria por parte de los israelitas. Dios les guardó, a pesar de que estaban descanso, descuidados, se rearmaron rápido y tuvieron una gran victoria y consiguieron territorios nuevos que los han conseguido porque les han provocado y los han conseguido y se los han quedado, algunos de ellos. Dios nos habla y nos dice, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, ¿cómo dice el refrán? Eso es como, son como proverbios que están ahí y mi mamá solía decir, los proverbios, los refranes nunca fallan. Y cuando estaba en la mili, hicimos algunas de las nuestras, como estos también, hicimos algunas de las nuestras, y el sargento se enojó porque nos daba libertad, era un amigo nuestro, nos daba cierta libertad, y el capitán lo retó a él, el comandante se enojó muchísimo en el cuartel, y le echaron una bronca que para qué, y casi lo llevan al calabozo al sargento. Entonces el sargento nos reunió en una sala, y nos dio una charla. ¿Pero por qué abusan ustedes de la libertad? Yo me quiero portar bien con ustedes, quiero ser bueno con ustedes, y ustedes se me desmadran, y miren la que me ha venido a mí ahora. Y dice, mi sargento, es que... Dice, tú cállate, que hombre refranero, hombre puñetero. Le iba a arengar... Y como ya le conocía al sargento, le iba a decir algo al sargento. No, pues sargento, si no hicimos tanto, si es que no sé qué... Tú, cállate, que hombre refranero, hombre puñetero. Y como este no se callaba ni debajo del agua, dice, mi sargento, pues eso también es un refrán. Así que cuando veas las barbas de tus vecinos a afeitar, pon las tuyas a remojar. Dios nos habla en susurros y nos grita en el dolor. Dios nos habla en susurros y nos tiene que gritar en el dolor. Cuando Dios grita es porque ya hemos hecho oídos sordos. Hace años atrás, en un viaje que hicimos con mi esposa y con un grupo de turistas a Israel, turistas que vamos una misión un poco especial. Todos los turistas van a ver las cosas relacionadas con la Biblia, etcétera, etcétera. Y nosotros fuimos a algunos lugares que no eran tan populares. Pero visitamos el monte de Megiddo, que está en el valle de Jezreel, está a la frontera del valle de Jezreel. Lo que fue en su día una fortaleza y las caballerizas de Salomón. Un lugar de donde se divisaba el valle de Jezreel. En este lugar, contemplando el fértil valle de Jezreel, un pastor de cuya nacionalidad no quiero acordarme, empezó a dar una
prédica sobre la famosa batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis 16, 14 al 16. Así es que cuando fui a escuchar al pastor me fui. Digo, otro pesado más aquí hablando de esto, ¿no? Perdónenme. Pero es que cuando empiezan a hablar de ese tipo de cosas así, y me fui. No me sentía bien. En ese desfiladero, en ese lugar, han pasado historias una detrás de otra continuamente durante siglos y mucho antes de que existiera Israel. Segunda Crónica 35, 20, 22. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Por tanto, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Fíjese lo que le está diciendo Necao. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que te destruya. Mas Josías no se resistió, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ahí. Dios le habló a Josías por el faraón Necao, y Dios le había hablado a Faraón. ¿Cómo le habló? No era judío, no era israelita, no creía en Yahvé, o se supone que no creía en Yahvé. ¿Cómo Dios le habló a Necao? ¿Cómo entendió Faraón Necao, que era la palabra de Dios? ¿Cómo entendió el faraón en los tiempos de José que el sueño que había tenido era de Dios y que el sueño que había tenido estaba prediciendo 7 años de abundancia y 7 años de escasez? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo Dios le habló? Por los sueños. Menos mal que había alguien que le interpretó el sueño, porque él no lo entendía. Pero Dios le está hablando, aunque él no entendía el lenguaje de los sueños, Dios le estaba hablando a través de los sueños. Es posible que a Faraón Necao Dios le hablara también a través de los sueños, porque no creo que se le apareciera un ángel allí. Es posible, no lo sé. Pero lo que dice la Biblia es que Dios le habló. Y además le advierte al rey Josías y le dice: Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, no oponerte a mí. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y lo destruyó. Es cierto que estaba predestinado así, porque Dios quería quitar, fíjense ustedes una cosa, un arrebatamiento. Un arrebatamiento. Nosotros no tenemos conciencia de que tenemos vida, otro tipo de vida, que podemos existir en una dimensión diferente. Es que está constantemente en la Biblia, pero es que nos cuesta entenderlo, o es que se predica muy poco, no lo sé. Dice la palabra de Dios que lo quitó de en medio para que no viera el sufrimiento que le venía a su pueblo por parte de Nabucodonosor. Que les dio 3 oportunidades de arrepentirse y de rendirse a Nabucodonosor. El profeta Jeremías constantemente predicándoles: no se resistan, no vayan contra la voluntad de Dios. Yo he levantado a Nabucodonosor para que reine sobre el mundo civilizado y conocido, y le llama mi siervo en 3 ocasiones, mi siervo Nabucodonosor. Pero en la Biblia o dentro de nuestro ambiente siempre estamos contra Nabucodonosor, siempre Nabucodonosor es la bestia. Pues Dios dice que era su siervo, el que él había levantado. Y además en su sueño y en el sueño que interpretó Daniel, es la cabeza de oro, es el rey pensante, era el rey que tenía una cabeza, unos pensamientos en muchas ocasiones equivocados, como vemos en las Escrituras. Pero también David cometió horrores. Y sin embargo es el siervo de Dios, es el ungido de Dios,
es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que cometen errores y son capaces de rectificar después. No tenemos la capacidad de rectificar, de pedir disculpas, de pedir perdón. Es que parece eso, es que eso parece como si nos derrumbáramos, como si nos hundiéramos. Y es al revés, se hunde nuestro yo, se hunde nuestro orgullo, se hunden muchas cosas, pero resurge la auténtica personalidad, la que Dios quiere que surja en nosotros, la humildad, la sencillez y el don de Dios. En ese mismo lugar, entre los días 19 y 21 de septiembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, se produjo la victoria final en la campaña por la conquista de Palestina por parte de las tropas del ejército británico, que derrotó a los ejércitos del Imperio Otomano presentes en el valle a las orillas del río Jordán, presente en el valle desde un extremo al otro, que es las orillas del río Jordán. Curiosamente, a esa batalla se la denominó o se la llamó la batalla de Armagedón. Y ahí les puedo asegurar que había soldados no solamente turcos, había alemanes y había, ¿cómo se llaman los que contratan para la guerra? Mercenarios de todo tipo había ahí. Así que de Gog y Magog y de su madre. Están todos ahí. Y a esa batalla se la denominó la batalla de Armagedón. A partir de esa conquista de los británicos empezó la llegada masiva de judíos que querían volver a su tierra y culminó en 1948 con la confirmación del Estado de Israel. Se abrió un camino ahí. Se abrió ese desfiladero. Se abrieron las puertas y empezaron los judíos a poder volver a su tierra de vuelta. Y ahí tenemos el país que tenemos hoy y los conflictos que surgen a partir de ahí. Antes de eso hubo otra guerra que se la llamaron la Guerra de los 6 días, donde se levantó una coalición de países árabes en contra de Israel. Los egipcios, los jordanos, los sirios y no sé quién más, unos cuantos. Se levantaron y agarraron a Israel también por sorpresa. Pero se levantaron rápidamente y fue una guerra que duró 6 días, la Guerra de los 6 días, cuando yo era todavía muy jovencito, la Guerra de los 6 días. En 6 días terminaron esa guerra con todos esos aliados en contra de ellos. ¿Qué quiere decir que esto va a ser siempre así? ¿Que va a suceder siempre así? No lo sé, Dios lo sabe. Vamos a leer Marcos 12, 28, 34 y voy a ir casi terminando. No les quiero dar la paliza hoy con todo esto. Pero viendo todo lo que está pasando, hermanos, es terrible. No se trata de ponerse de un bando o de otro. Es cierto que han provocado los de Hamás, pero es curioso que los de Hamás están en el norte, están en Gaza, están en todos lados. Y como Gaza no es su propósito, no es su pueblo, atacan desde ahí para que los israelíes después ataquen y mira a las víctimas y encima no los dejan tampoco salir. Esto es muy, muy extraño, muy raro, muy cruel, muy duro. Todas las guerras son muy duras. Pero tienen salida para Egipto, por el sur. Y sin embargo, los de Hamás les han cerrado la salida para que no salgan. Porque los usan como escudos humanos. Y es terrible, es tremendo, es muy triste. Y nosotros vemos el sufrimiento y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Ojalá Dios pusiera paz, ojalá Dios pusiera orden, ojalá se respetaran los unos a los otros y pudiéramos vivir un tiempo de concordia y de progreso. Marcos 12, 28, 34. Los escribas enfrentaban al Señor con la ley. Y algo parecido está pasando hoy en día también en Israel. Y tampoco entiendo al pueblo de Israel, a muchos de los judíos, que atacan en las calles, como tengo algunas afirmaciones, a los cristianos. Los atacan. No entiendo
No sé si por el pasado, por la Iglesia Católica, por las expulsiones que ha habido aquí en Europa, que ha habido muchas, pero la más famosa es la Inquisición española, y donde menos muertos ha habido ha sido en la Inquisición española. Pero, sin embargo, ha sido la más tenebrosa, la más fuerte, la que ha sumido a este país en un retraso del que nos está costando salir, y espero que salgamos. Pero no por los muertos, porque en Ucrania y en Francia y en Italia y en muchísimos países murieron muchísimos más que aquí. Aquí se les juzgaba, allí no. Pero si no sé si por todas las expulsiones que ha habido tienen ese odio todavía, no lo sé. Pero España ha pedido perdón a Israel. El rey de España pidió perdón a Israel por la expulsión de los judíos. Pero los judíos no han pedido perdón a España. ¿Y saben qué? Había un dicho en la antigüedad que decía, o todos moros o todos cristianos. ¿Y sabe por qué surgió ese dicho, o todos moros o todos cristianos? Fue una decisión de la reina Isabel I de España. ¿Sí? Fue una decisión de ella porque no puede ser. Los judíos no tienen nada que ver, no les importa nuestra lucha, nuestra guerra, ni les importa la de los islámicos. Pasan de un lado a otro, negocian con unos, negocian con otros y pasan información confidencial o información secreta. No puede ser o todos aquí o todos allá, o todos moros o todos cristianos. Y de ahí vino después la expulsión, que no la hizo ella, sino su marido. Pero no pidieron disculpas para decir, oye, mira, perdónanos, porque nosotros, claro, jugamos a todos los bandos, los mismos atendíamos a los musulmanes que os atendíamos a vosotros. Y no considerábamos que estabais en guerra. España estaba en una guerra, que al final terminó derrotando al Imperio Otomano. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién sabe nada de eso? Ni los alemanes siquiera nos hacen nada, que estábamos ahí defendiendo la ciudad de Viena. Fernando I de Austria, de aquí, nacido en Alcalá de Henares, Kaiser del Imperio Austrohúngaro, defendiendo la ciudad de Viena en ese tiempo. Marcos 12, 28, 34. Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó la pregunta, madre. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó al Señor Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oye, oye. Que Dios habla a veces en susurros y después nos tiene que gritar con los problemas y con el dolor. Porque no escuchamos el susurro, porque no escuchamos los consejos, porque a veces en la sociedad va como una manada de cabras alocadas, sin escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, mira el fíjate el segundo. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús, viendo que respondió sabiamente o correctamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero fíjense este matiz, y les dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, pero no estás dentro. Y a veces nos acercamos al reino de Dios tratando de cumplir y ser correctos, pero eso no nos
adentra, no nos introniza en el reino de Dios, sino que lo que nos introniza en el reino de Dios, lo que nos da entrada al reino de Dios es la puerta, y Jesús es la puerta que da entrada al reino de Dios. Y él no lo reconocía, para él era un maestro, un predicador más que andaba por ahí. Bien, ¿conoces la ley? A otro le dijo, ¿qué dicen los mandamientos? Esto, pues anda, ve y hazlo, ve y hazlo. Porque una cosa es saberlo y leerlo y memorizarlo, y otra cosa muy distinta es vivirlo. Estos sencillos mandamientos, vivirlos es un drama, porque nos exige renuncia a nosotros mismos para dar lugar al otro. Y a veces nuestro egoísmo y nuestras cosas se imponen y no dejan paso al otro, no consideran al otro. El termómetro que mide mi relación con Dios es mi relación con el próximo. Si mi relación con el próximo no va bien, he dicho próximo, no prójimo, es que eso de próximo suena como muy lejos. El próximo, ¿sabes? ¿Sí? Los que tengo cerca, los que dependen de mí, con los que convivo, con los que trabajo. Si la relación con mi próximo no va bien, posiblemente alguna culpa tenga yo. Entonces es cuestión de ponerlo delante de Dios. Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo tengo que comportarme en esta situación? Es decir, remitir nuestras causas, remitir nuestras circunstancias, remitir las situaciones en las que nos encontramos, remitirlas a Dios, porque primero es Dios y después el próximo. Y cuando mi relación con Dios está bien, mi relación con el próximo también está bien, aunque a veces le tenga que poner la cara colorada. Eso ocurría a mí, alguna vez me ha ocurrido. Con el vecino, un vecino que teníamos ahí, me pisoteaba el tejado, hacía de todo. Y encima, yo nunca le hice nada. No, es que no pudimos hablar. Desde entrada llegamos a ese pueblo y nos odiaba. ¿Por qué? No sabíamos por qué. Porque no habíamos hablado. Después descubrí por qué me odiaba. Algo parecido con lo que pasa con los judíos. Porque había comprado una casa que él la deseaba con toda su alma. Y se llevaba tan mal con su próximo, con su hermana y con su cuñado, que trabajaba en el ejército, era húngaro, no sé, por ahí, trabaja en el ejército y era un cachas así, como yo, ¿no? ¿Sí? Y un día cabreado le agarró y se tuvo que encerrar en esa casa. Y no salió de ahí, no sé cuántos días estuvo encerrado ahí. Hasta que el militar tuvo que ir a la base. No salió de ahí. Porque era chulesco. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Que lo he borrado? ¿Qué? Ya, es un tipo que no era madrileño, era de Burgos, pero hablaba así, como un chulo. ¿De qué se chulea este? Claro, se chuleaba de nosotros porque, claro, somos religiosos y no le podemos responder de la misma manera. Pues a veces sí, porque Dios habla en susurros y nos grita a través del dolor. Y a veces nosotros tenemos que hablar con amabilidad, con suavidad. Pero hay gente que está sorda y a los sordos hay que hablarle un poquito más alto, más fuerte. ¿Y qué no es de Dios? Sí es de Dios. Airaos, pero no pequéis. Poneros firmes, pero que no crezca el orgullo. Digo, aquí soy el mejor. ¿Ha visto? Me ha visto los músculos y se ha quedado achicado como camiseta vieja. No. Dios habla con amabilidad y en el susurro. Hijo, hija, tiempo de orar, tiempo de apartarte un rato. ¿Qué es la película? Mira la película. Termina la película y empiezan los chismes. Yo me quedé agarrado. Y no hay tiempo para estar a solas con Dios. Para estar a solas con Dios. Yo creo que si cumpliéramos este mandamiento y la sociedad entendiera este mandamiento y no fueran como el fariseo, que lo conoce de memoria, maestro,
A ver, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Ah, te voy a decir cuál es el más grande de los mandamientos. Y le contestó, muy bien lo has hecho, maestro, la verdad que sí, que sabes, hombre, sabes. Muy bien, también has contestado tú. No estás lejos del reino de Dios, pero no estás dentro. Cumpliendo con los mandamientos y tratando de ser correctos, no entramos en el reino de los Dios por más correcto, porque no hay justo ni aún uno. No hay bueno ni aún uno. Así que no te hagas el bueno, no te hagas el santo. Escucha lo que Dios te dice y habla lo que Dios te dice, porque tu relación con Dios, ¿saben qué? Con ese vecino, después de que le llamé la atención, cambió las cosas. Entonces me habló. Después me habló. Digo, escúchame, tú no entiendes nada más que este lenguaje. Muy bien, vamos a hablar este lenguaje. Y cuando pasaba por delante nuestro, que no nos saludaba, digo, hola vecina, buenos días. Y cuando pasaba el choricero, ¡hola! No digo el nombre porque hay algunos nombres aquí como él. ¿Cómo estás? Campeón, por fin por aquí otra vez, porque era una casa de fin de semana. Y a veces estaba más tiempo. Y cada vez que pasaba, pero pasaba, nosotros la saludábamos, pero pasaba así. ¿Pero qué le hemos hecho? Comprarle una casa que ella deseaba y que su hermana, fíjense ustedes lo que es la relación con el próximo, se llevaba tan mal con su hermana y con su cuñado que la hermana prefirió vendernos eso por una ganga. Cuando yo digo por lo que compré eso, la gente dice, no es posible. Pues sí es posible, voy a pagar una millonada. Pues, compré una casa por 4 millones de pesetas, ¿cuándo? ¿Sí por 4, 24.000 euros, pagado en 4 meses, en 4 años y sin intereses por letras. Sí. Y una de ellas tiene 90, no tiene más. Bueno. Pero no se la quería vender a su hermana y me la vendió a mí casi regalada. Por mala relación con el próximo. Y seguía así, seguía con ese orgullo. Ahora nos odiaba a nosotros porque habíamos comprado esa casa. Y siempre hay motivos para odiar y para envidiar. Tenemos que matar a ese monstruito que llevamos dentro. Tenemos que liquidarlo. Es una de las tareas que Dios nos ha encomendado. Eliminar a ese monstruito. Y no quiere decir que queremos ser buenos ahora. Porque entre ser bueno y ser tonto... Uy, perdón, qué fuerte. Hay un fino velo. Ser justos, correctos, obedecer lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice. Yo os diré y os revelaré lo que tenéis que decir. No os preocupéis cuando os lleven delante de los tribunales. Yo, el Espíritu Santo, os mostrará y os dirá, os revelará lo que tenéis que decir. Seguramente que si cumpliéramos estos mandamientos estaríamos más cerca del reino de Dios. Quizás no dentro, pero sí más cerca. Y la humanidad viviría en un mundo más amable, más social, más respetable, o sea, donde nos respetaríamos mejor. Y consecuentemente no habría tantas guerras. Si cumpliéramos simplemente este mandamiento, ¿sí? Amar al próximo como a ti mismo. Si amáramos al próximo como a nosotros mismos, no tendríamos actitudes de saña y de violencia contra a veces el que nos ofende, pero sí que a veces hay que ponerse firmes. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Pueden pasar los músicos, porfa? ¿Sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros no oramos no oramos eso porque decimos, es que esta oración del Señor Jesús, esta oración que está aquí, esto no es para los evangélicos. Esto no es para los evangélicos, esto es para los católicos que rezan el Padre Nuestro. Pues nosotros deberíamos rezarlo con más frecuencia o recitarlo con más frecuencia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí. Venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en los cielos. Pero la voluntad de Dios no se realiza
aquí en la tierra. ¿Y por qué? ¿Porque no es la voluntad de Dios? ¿O porque los hombres vivimos en desbandada? Cada uno a su rollo, cada uno con sus intereses, cada uno con sus cosas. Y es cierto, y es necesario que así sea, que cada uno realice la función para la que el Señor le ha diseñado. Pero sin olvidar, a veces que dice, mi yerno decía el otro día, que cuando hay un pero, anula todo lo anterior. No anulamos lo anterior, ¿vale? Decimos, pero realiza lo que tienes que hacer y mientras lo realizas no codes al que tienes al lado. Preocúpate por lo tuyo, pero echa una mano si puedes al vecino. Dale por lo menos una palabra de aliento que no cuesta mucho. Respétalo. Debemos estar en lo que Dios, para lo que Dios nos ha diseñado, pero eso no quiere decir que tengamos que aplastar o anular al que tenemos al lado. Cuando ayudas al que tienes al lado te haces grande. Gracias a todos los que han trabajado y han ayudado en la obra aquí. Y gracias a todos los que están trabajando con los niños y con los eventos. Gracias, porque sin ellos no sería posible. Gracias, Jesús, por tu palabra y por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Señor, que llegue a cada corazón y que entiendan, que podamos entender que podemos ser nosotros mismos sin arruinar la vida del otro. Que hay lugar para todos. Es más, cuando hay lugar para todos, nuestro lugar es más amplio, se vuelve más amplio, porque está hecho en concordia, en armonía, con empatía hacia nuestro próximo. Y si esto no es así, es difícil engañar a Dios y es difícil engañar al pastor también, a mí también. Y engañarme yo mismo. Porque cuando mis relaciones con vosotros, con mis vecinos, con mi trabajo, no dan el perfume que debieran dar, es porque algo anda mal en mí, es porque mi relación con Dios no está bien y ando según mis criterios y según mis pensamientos, según mis impulsos y no según la inspiración de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si no nos ponemos de pie? Amén. Dios habla a sus hijos en el susurro. Dios no te habla cuando estás en los gritos del mundo y de una fiesta. A veces sí. Cuando tienes el oído afinado y aparte del ruido y del tumulto, escuchas esa voz suave que te habla y posiblemente te diga: sal de aquí, no es este no es tu lugar. Dios habla a sus hijos en susurros, con amabilidad, con ternura, con respeto. Escuchemos. Oye, Israel, oye, iglesia, oye, pueblo, oye mi voz. Y no esperes que te hable con los gritos del dolor.
Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Dios te habla en sueños y te grita en las pesadillas. ¿Cómo le habló a Faraón Necao? Y se atrevió a decirle a Josías, uno de los mejores reyes de Israel: no te opongas, porque esto viene de Dios, porque Dios me ha dicho que lo haga y además que me apresure. No te opongas. Y la Biblia confirma que era palabra de Dios que había dado a Faraón Necao. ¿Cómo le habló? Como al otro faraón antiguo, en sueños. Posible. Pero a veces Dios nos habla en sueños y no escuchamos, y nos grita también en las pesadillas. Oye, presta atención a las cosas sencillas, presta atención al susurro, presta atención a esa voz que en silencio habla. ¿Cuándo conocerás a Dios?, le dije una vez a un hombre, y lo repito muchas veces, eso es algo muy recurrente para mí. ¿Cuándo conoceré a Dios?, le escribí cuando era joven a uno que estaba haciendo voto de silencio, y le escribí: ¿cuándo conoceré a Dios? Y me escribió: cuando aprendas a escuchar el sonido de la campana que sin sonido te guiará y hablará. La campana sin sonido que te guiará y hablará. La voz que sin fonética, sin sonido, resuena en nuestro interior, que nos guía y nos habla, y que la anulamos porque nos gusta el ruido. La anulamos, la cancelamos, la marginamos. No puede ser, debe ser algo de mis idiotas. Y a veces sí, y a veces no. A veces es la palabra de Dios, que habla sin sonido. ¿Cuándo conoceré a Dios? Cuando aprendas a escuchar el sonido de la campana, que sin sonido te guiará y hablará. Y todos ustedes tienen oído y capacidad para oír esa voz. Lo que pasa es que no la reconocen, no la reconocemos. Tenemos que aprender a reconocer para escuchar la voz y la guía de Dios en cada situación y circunstancias en nuestra vida, para no errar, para no aumentar el conflicto, sino para ser instrumentos de paz. Porque el único ministerio seguro que Dios nos ha dado es el ministerio de la reconciliación y no de la guerra, de la pelea. Amén, aleluya. Y esto es para sus hijos. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por estos momentos. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis amigos. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Aleluya. Ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Aleluya. Ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Podéis saludaros, podéis saludaros, podéis saludaros. En el nombre del Señor Jesús, podéis saludaros.